Hola, ¿qué tal? Soy Aider, y hoy te presento la historia de Elizabeth Bathory. Una historia de una mujer diabólica que mató a otras 650 para sentirse joven. Debido a su enfermiza vanidad, se la acusó de haber matado a cientos de doncellas para luego darse baños con la sangre de ellas. Creyó que de esa forma se mantendría joven por siempre. La historia está llena de personajes heroicos y los libros se encargan de relatarnos sus proezas y hazañas. Pero la historia muy pocas veces se detiene a hablar de la otra historia, la de los personajes nefastos. Seres tan crueles, que sus nombres son sinónimos de muerte. En el siglo XVI, en Rumania, uno de esos nombres era el de una mujer, Elizabeth Bathory. Gabriele Elizabeth Bathory Nadasdy fue una condesa poderosa e influyente de Transilvania, acusada de practicar la brujería, desangrando a más de 650 jovencitas vírgenes. Elizabeth bebía la sangre de sus víctimas y tomaba baños con ella para conservarse siempre joven. Tenía un miedo terrible a envejecer porque eso suponía perder su belleza, la única forma de poder a la que tuvo acceso. Su obra sirvió de inspiración a Bram Stoker para escribir Drácula, la historia de un vampiro, basada en la vida de un noble de la Europa del Este, Vlad Tepes, el Empalador. La historia de Elizabeth comienza en 1560, fecha en la que vino al mundo en el seno de una de las más importantes familias de Hungría. Su castillo se encontraba en Kachtis, ciudad situada en Eslovaquia. También pasó parte de su vida en Viena, donde tenía una mansión cerca del Palacio Real en el centro de la ciudad. Allí se hizo construir una jaula de hierro dentro de la cual torturaba a las jóvenes doncellas. Gran parte de los investigadores achacan los malvados instintos de esta condesa a la degeneración genética a la que habían llegado los miembros de su familia debido a la endogamia. De hecho, Elizabeth era muy propensa a ataques de epilepsia, y entre los de su estirpe había numerosos antecedentes de prácticas de magia negra y satanismo. Además, su hermano Stephen y su tía, ambos de marcada tendencia homosexual, fueron conocidos libertinos en su época, y, por si fuera poco, cabe citar el caso de su antepasada Clara Bathory, que practicó todo tipo de enfermizas aberraciones sexuales e incluso envenenó a su marido. A los 11 años Elizabeth se comprometió con Ferenc Nadasdy, el hijo de otra familia húngara de la aristocracia. Se fue a vivir con la familia de Ferenc, al sombrío castillo de Szekely. Allí le gustaba jugar con los niños de los Nadasdy, pero pronto quedó embarazada de uno de ellos. Debido a este incidente a los 13 años se la tuvieron que llevar en secreto hasta un castillo donde tuvo al hijo que fue sacado del país. 2 años después se casó con Ferenc Nadasdy. Ferenc, que poco después sería conocido como el Caballero Negro, por sus destacadas proezas como general en el campo de batalla, era tan cruel como su mujer. Estuvo la mayor parte de su matrimonio luchando contra los turcos y cuando volvía a casa disfrutaba torturando a los prisioneros. De hecho enseñó varias técnicas de tortura a Elizabeth. Una de las técnicas preferidas de tortura de Elizabeth era introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas. También se decía que daba llaves o monedas al rojo vivo para quemar las manos de las doncellas. Se cuenta que Ferenc enseñó a Elizabeth cómo mantener la disciplina de sus doncellas. Sacaban a las chicas desnudas al exterior y recubrían sus cuerpos con miel. Las dejaban un día entero fuera, de manera que eran picadas por mosquitos, abejas y todo tipo de insectos. El hecho de que Ferenc estuviera ausente gran parte del tiempo fue la causa de que Elizabeth buscara refugio en numerosos amantes de ambos sexos de los que pronto se aburrió, de forma que, intentando buscar nuevos divertimentos, llamó a gran cantidad de brujos y alquimistas que la iniciaron en ciertas prácticas de brujería en las que se centró su vida. A partir de entonces, especialmente cuando muere su esposo en 1604, tuvo la oportunidad para entregarse a esta nueva pasión. Esto también dio a Elizabeth vía libre para desarrollar sus propias perversiones sexuales. Según un registro del juicio celebrado en 1611,
una vez prendió fuego al vello púbico de una de sus criadas. También le gustaba mucho que sus doncellas se desnudaran para ella. El origen de la historia que dice que utilizaba sangre para fines cosméticos habría nacido cuando un día, propinó una violenta bofetada a la criada que la estaba peinando, con tan mala fortuna que ésta comenzó a sangrar y su sangre salpicó la mano de la condesa. Convencida de que la zona de la piel donde había caído la sangre se veía más lozana, proyectó tomar baños de sangre humana para mantener su juventud y belleza eternamente. A partir de este momento comenzó una orgía desenfrenada de asesinatos, se dice más de 650, que se prolongó por espacio de 10 años, durante los cuales sus criados recorrieron la región a la casa de jóvenes vírgenes, cuando no era ella misma la que las atraía al castillo con el señuelo de ser empleadas como sirvientas. Allí, las aldeanas eran encerradas en las mazmorras del castillo, a la espera de ser degolladas para que su sangre llenara la bañera de la cruel condesa. Una temporada que la condesa estuvo enferma en cama mandó que le llevaran a una joven doncella para hacerle compañía. Cuando ésta llegó, se abalanzó sobre ella, la mordió en la mejilla, le arrancó un trozo de hombro con los dientes y le clavó los dientes en un pecho. Llegó un momento que el guardar tal número de cuerpos en el castillo se convirtió en un gran problema. Incluso al principio se guardaron algunos cuerpos debajo de las camas. Sin embargo, el olor era tan insoportable que algunos sirvientes llevaron los cuerpos a un campo cercano a la ciudad, con lo que empezaron a circular leyendas entre la gente de la existencia de vampiros. La condesa Bathory poseía muchas más riquezas que el propio rey Matías II. Debido a esto, en cuanto al rey le llegaron noticias de lo que en el castillo de la condesa estaba ocurriendo, decidió actuar de inmediato, motivado por la codicia hacia sus pertenencias. Poco después el rey ordenó en Bratislava al conde Tiurso que investigara los hechos. Si se podía encontrar a Bathory culpable de brujería, todas sus posesiones pasarían directamente al rey y además se anularía toda su deuda con ella. Sin embargo, el conde Tiurso era un gran amigo de la familia Bathory y pudieron hacer un trato con él. Habría un juicio conducido por Tiurso antes de que el rey pudiera actuar. Bathory no comparecería, pero sus cómplices serían llevados a juicio. De esta manera las propiedades se quedarían en manos de la familia Bathory. El plan se llevó a cabo y los cómplices de la condesa fueron ejecutados de forma cruel. Se le arrancó los dedos con tenazas al rojo vivo y después se les tiró vivos a la hoguera. La condición de noble de Elizabeth impidió que fuese ejecutada. La pena que le impusieron fue la de cadena perpetua en confinamiento solitario. Fue encerrada en un cuarto de su castillo. Los albañiles sellaron puertas y ventanas, solo dejaron un pequeño orificio para pasar los alimentos y el agua y una ranura por la que entraba el aire y por la que se veía un pequeño retazo de cielo. El 21 de agosto de 1614 falleció, después de haber pasado 2 años emparedada. No pudo ser enterrada en la iglesia de Szeged porque los habitantes consideraron una aberración que los restos de la señora infame yaciesen en su pueblo. Finalmente, la enterraron en el pueblo de Szeged, en el noreste de Hungría. Allí descansa su cuerpo y su sanguinaria historia. Gracias por ver el video. Si te gustó te invito a darle like y suscríbete al canal para no perderte del contenido.